Para pasar de la lectura de un texto a reflexionar sobre el contenido del mismo, es útil usar las siguientes preguntas tipo, porque nos ayudan a profundizar en ese contenido. Primero, hay que tener claro qué ideas se exponen en el texto. Os recomiendo el subrayado de las ideas jerarquizando en ideas principales y secundarias, tal como os mostré en un anterior vídeo dedicado a este punto. Segundo, diferenciar lo que son ideas objetivas, es decir, aquellas que son hechos o datos y afirmaciones comprobables, de lo que son ideas subjetivas, es decir, sentimientos u opiniones del autor. ¿Por qué digo esto? Porque vuestra reflexión sobre el tema del texto irá mejor encaminada apoyándose en lo objetivo, ya que tendréis vuestras propias opiniones y sentimientos o experiencias sobre ese tema. Tercero, buscar en qué partes del texto está justificando el autor aquello que dice, es decir, buscar en qué se basa la idea que expresa. Cuarto, una vez hecho esto, con sus distintos colores o tipos de líneas, eso como queráis, nos planteamos qué hay de verdad o qué hay de ambiguo o de falso en las ideas que expresa. Y los distinguimos también de algún modo gráfico, por ejemplo con colores, lo que es verdadero y lo que es falso. Este punto ya supone hacer un pequeño trabajo de investigación. Quinto, para comprobar que se ha entendido bien lo que en el texto se dice, se prueba a hacer un guión en el que tendría que explicar a otras personas ese mismo texto. Si esto sale bien, es que ese texto se ha entendido. Sexto, por último, se puede transformar esa reflexión y ese análisis del texto en un comentario crítico, es decir, ¿qué opino yo sobre ese tema? ¿Y en qué me apoyo para tener esas opiniones? O sea, ¿cómo las justifico? Si os adentráis en este último punto, os vendría muy bien consultar el vídeo en el que hablo de cómo se hace un comentario crítico. Entonces vamos a poner todo esto en práctica con el siguiente texto que os muestro. Esto nos va a servir de ejemplo para ir aplicando todos los pasos que hemos visto. Comenzamos con la búsqueda de las ideas principales y secundarias. Yo os voy señalando en amarillo las ideas principales y en verde las secundarias. Con este trabajo ya sabría sobre qué ideas tendré que reflexionar. Después, una vez hecho esto, vuelvo al comienzo del texto para comenzar a valorar cuáles son las partes o las ideas objetivas, que yo os las voy marcando en azul, y cuáles son las ideas subjetivas, que yo os las marco en gris. De este modo, cuando llegue el momento de valorar lo que son datos verdaderos o no, me fijaré en las ideas objetivas, puesto que en las subjetivas no se puede hablar de verdad o de falsedad, porque son opiniones y sentimientos y no se pueden medir de este modo. A continuación, volvemos al comienzo del texto para buscar cómo justifica y en qué partes justifica las afirmaciones que hace. Os lo marco en rosa. Y nos preguntaríamos si nos parecen justificaciones suficientes o están traídas un poco por los pelos. Una vez hecho esto, llegamos al punto de investigar si lo que se dice en el texto es verdad o si hay algo que no lo es. Y esto lo hacemos sobre aquello que eran ideas y partes objetivas. En el texto que estamos tratando, todas sus afirmaciones son objetivas y la manera en que las justifica dan información verdadera. Pero, ¿y si hubiera datos o explicaciones falsas? Entonces trataríamos de averiguar qué intención puede tener el autor para mostrar una información falseada. Y ya por último, trataría de rehacer el texto haciendo un guión de cómo lo explicaría a otra persona. En caso de ser un texto en el que pueda aportar mi propia visión o conocimientos de ese tema, este es el momento de hacerlo. Así que os animo a hacer una reflexión siguiendo estos pasos sobre el texto que os ofrezco como ejercicio. Aquí lo tenéis. Y ya para terminar este vídeo os dejo la solución al ejercicio del vídeo anterior, que se trataba de sintetizar la información que os proponía. Muchas gracias y espero que nos veamos en el próximo vídeo.